Hola, ¿qué tal amigos? Pues Andrés Manuel se la cantó a Carlos Salinas de Gortari. Le dijo que en caso de que su gobierno investigue a los expresidentes, a los corruptos, a la mafia del poder, él será el primero, el primerito en pisar la cárcel. Así tal cual se lo dijo Andrés Manuel en una serie de declaraciones que ha estado dando en estos últimos días, sobre todo en esto del combate a la corrupción futura, pero sobre todo la pasada. Y es que la posición inicial y la personal de Andrés Manuel es no dedicarse a investigar a los corruptos. Él lo ha dicho en campaña y lo está diciendo ahora. ¿Saben qué? A partir del 1 de diciembre vamos a erradicar la corrupción, pero tampoco nos vamos a centrar hacia atrás y perder el tiempo investigando a los corruptos de sexenios anteriores. Esto ha causado muchas reacciones desde el momento en el que lo dio a conocer, porque muchos mexicanos están esperando justicia. Pero ahora que está nuevamente con este tema, así lo comentó. Todo lo que está en curso, ¿sí? O sea, no se puede detener. O sea, yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador. Yo soy demócrata. Entonces, no es darle la orden al Poder Judicial, al Poder Legislativo, que son poderes independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso, ¿sí?, se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver. El planteamiento que hice anoche y que he venido sosteniendo desde la campaña es de que nosotros no apostemos a la persecución. Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos. En este debate, en la discusión de qué hacer con los expresidentes, en los juicios tipo Chapos, pero sobre todo con muchos, porque son muchos miembros en esta mafia del poder. Cuando los funcionarios se dedican a investigar a las administraciones pasadas, generalmente se distraen de las prioridades, que es, por ejemplo, la implementación de los programas sociales, de salud, de educación, demás. Andrés Manuel lo ha visto. Aquí en Tabasco lo vimos al arranque del actual gobierno perredista que está por terminar, que se enfocó todo a buscar culpables del sexenio anterior. Perdió 2 años, cuando menos, en esta búsqueda, mientras que el resto de las acciones de gobierno realmente se perdieron. Y el resultado final es el peor gobierno que hemos tenido en estos últimos años en el estado de Tabasco. Entonces Andrés Manuel no quiere distraer a su gobierno en este tema. Sin embargo, hay también otra realidad y otra propuesta y oferta, que es la que donde muchos de los mexicanos le van a tomar la palabra. Y es esto de las consultas y de la democracia participativa. Obrador ha dicho, y siempre él ha comentado, que él estará atento a lo que el pueblo le pida. Y uno de los reclamos, también hay que decirlo, muy intenso, es justamente que se investigue a esta mafia del poder, se deslinden responsabilidades y terminen en la cárcel. Tal cual así, mucha gente se lo está pidiendo a Andrés Manuel. Incluso este posicionamiento de Obrador pues ha causado cierto desencanto en este grupo de mexicanos que están esperando justicia. Nada más y nada menos que justicia. Y ayer con Ciro Gómez Leiva, pero también en Tercer Grado, habló sobre este tema y fue muy puntual, sobre esto. Dijo así: yo lo que sostengo es que es mejor para el país, es una decisión de Estado, un punto final, y decir vamos a olvidar esa horrible historia, lo que acabamos de ver en la declaración. Pero si la gente dice queremos justicia, entonces se hace justicia de arriba para abajo, empezando por Salinas. Salinas sería el primero en ser investigado, en irse a la cárcel. Él sería el primer expresidente de este país, antes que Enrique Peña Nieto, que Calderón, que Fox, en pisar la cárcel. Eso sí se lo pide el pueblo de México. Hay que recordar que se va a instalar y próximamente vamos a estrenar estas consultas ya legales que se están legislando en la Cámara de Diputados, donde los mexicanos podemos ponerle esta pregunta y responderla en todo el país para que el gobierno de Andrés Manuel investigue a la mafia del poder. Y una vez que llegue esa indicación, ya lo adelantó, será
será con Carlos Salinas, porque así esa es la visión. Vamos a seguir retomando estas declaraciones, sobre todo en caso de seguirse por este camino de la investigación contra la corrupción. Y no solo los de ahora, de tiempo atrás, porque esta crisis no es del mes pasado, del año pasado, de este sexenio, ya lleva tiempo. Tenemos que resolver esto, porque si no, pues todo va a ser puro escándalo todos los días. Hoy cayó fulano de tal, mañana mengano, pasado mañana perengano, porque tienen que ser los de mero arriba, no chivos expiatorios. Pero no es, pero no es perdonarlo, señor. Eso es sí, es un perdón, es un perdón, es un perdón, o sea, así, eso es lo que se está planteando, ¿sí? Es decirle al pueblo de México, ¿sí? Punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad, que se acabe la política antipopular entreguista y que comencemos una etapa nueva. Y así es como se contraponen, ¿no?, las dos posiciones. Cómo Obrador ve este combate a la corrupción pasada como pues no tanto una solución, sino lo que podría convertirse en un problema, con tanta gente, con estas grandes redes con las que operaron, y que si realmente se va a hacer justicia, pues habría que ponerle cárceles especiales a todos ellos, porque son muchísimos, empezando desde arriba. Incluso en esta entrevista con Ciro Gómez Leiva, Obrador le recordó a Ciro que él había presentado estas demandas ante la PGR en contra de Salinas y todos, porque así es como él ve la corrupción en el país. Toda la red, esto que él denominó y llamó por muchos años la mafia del poder. Y es que, y hay que recordar la historia finalmente, en 2009 él presentó esta denuncia justamente en contra de esta mafia encabezada por Carlos Salinas. La presentó José Agustín Ortiz Pinchetti, quien era el secretario de Relaciones Políticas del Gobierno Legítimo de México en aquel martes 16 de junio, se reportó, del 2009. Interpuso alrededor de las 14 horas la querella contra Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Roberto Hernández, Claudio X González, Gastón Azcárraga, Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos, Elba Ester, quien por cierto quiere regresar al CENTE, José Luis Barraza y quienes resulten responsables. Pues en caso, por ejemplo, de Diego Fernández de Ceballos, quien lo señaló como una chichincle de Carlos Salinas y que en pago recibió los terrenos de Punta Diamante en Acapulco, Guerrero. En el caso de Carlos Salinas, que se robó la mitad de la partida secreta, además de ser el ejecutor de toda la operación fraudulenta de traslado de dominio de los bienes públicos a particulares y prestanombres en general. En caso de Roberto Hernández, que recibió de Banamex de Salinas y luego que este banco fue rescatado con recursos públicos en el 95, lo vendió a Citigroup en 12,000 millones sin pagar un solo centavo de impuestos. En cuanto a Vicente Fox, lo acusó de proteger los intereses de la mafia, entregarles bienes del pueblo y de la nación, aliarse con Salinas y encabezar el fraude del 2006. Claudio X González lo acusa de ser promotor de las privatizaciones de empresas públicas y responsable de la guerra sucia en su contra en 2006. Calderón dice que ha incurrido en beneficio propio de su familia y de sus allegados, como ser protector de los negocios turbios de su cuñado y del Brando Zavala y de contratos ilegales de petróleos mexicanos. Parte de esta demanda que él mismo presentó en ese 2009 en contra de la mafia del poder. Obviamente, este documento pues agarró, lo recibió Eduardo Medina Mora, justamente quien estaba al frente de la Procuraduría, lo guardó, lo metió en un cajón y ahí se quedó. Pero ahí quedó la demanda finalmente. La pregunta es también, si se sigue todo este proceso, si se retomará esta demanda que presentó originalmente Andrés Manuel en el 2009. Sobre todo porque es la misma lógica de pensamiento, y ahorita que ya están en el poder, pues ya se puede sacar del cajón y seguir con este proceso y revisarlo como debe de ser, no guardarlo ahí y dejar que se pierda ya por esta estrategia política. Entonces está este escenario. Andrés Manuel no quiere, no es su objetivo
buscar, investigar, corretear, meter a la cárcel a estos expresidentes corruptos. Pero tampoco está cerrado a esta posibilidad. Entonces, vamos a participar porque se viene la megaconsulta, la que se va a votar por la refinería, por el Tren Maya, los programas sociales y demás. Y esa será la última consulta antes de que arranque el próximo gobierno. Ya a partir del próximo año, de acuerdo a la legislación, deberíamos estar participando en las consultas que se van a estar organizando ya en el marco legal de la Constitución, porque eso es lo que se va a ir reformando, donde podemos poner ya los mexicanos esta pregunta, esta solicitud al gobierno de que se investigue y se meta a la cárcel a los expresidentes. Y entonces, en caso de resultar mayoritaria, como seguramente así sucederá, porque este es un reclamo mayoritario del pueblo mexicano, el gobierno de Andrés Manuel iniciaría la investigación, empezando por Carlos Salinas de Gortari. Ese es el anuncio, esa es ya la decisión tomada, esa es la ruta. Entonces, si los mexicanos queremos que el gobierno de Andrés Manuel haga y siga estos pasos, entonces nosotros tenemos que buscar que eso sea así, hacernos escuchar y que una vez que esto quede definido también, pues estar atentos cómo avanza todo este proceso, porque el compromiso de Andrés Manuel es justamente escuchar al pueblo y seguir adelante con todo esto de la democracia participativa. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información, les invito a que se suscriban, gracias por acompañarnos y nos vemos más al rato.